Reina es la directora del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas, Colombia, que es un centro de estudios y acción política feminista cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y en América Latina. Adriana ha impulsado la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz con las FARC y ha participado en distintos espacios de discusión y seguimiento. Ha hecho esto conjuntamente con Claudia Mejía, Linda Cabrera de CIS Mujer y Beatriz Quintero de la Red Nacional de Mujeres. Y conjuntamente ellas elaboraron el documento 5 claves para el tratamiento diferenciado de la violencia sexual en los acuerdos sobre derechos de las víctimas en el proceso de paz. Adriana. Bueno, muchas gracias. Buenos días para las personas presentes. Agradezco muchísimo a la oficina y a la embajada por invitarme a este panel. Yo creo que de ahora en adelante voy a poner en mi hoja de vida que participé en un panel con Mónica y con Geraldine. A ver si eso me sube también el estatus y me invitan a otros, porque sí es para mí muy importante y me siento muy orgullosa de compartir este espacio con ustedes. Para nosotras en este país el proceso de Irlanda del Norte ha sido un referente por muchas de las cosas que quisiéramos compartir con ustedes, pero también por todo lo que tendríamos que compartir de lo que ha sido el proceso en Colombia. Yo, además de darle las gracias, sí quiero decir públicamente que celebro como mujer, como feminista y como abogada el segundo mejor acuerdo posible. Ya teníamos un primer acuerdo mejor. Si hay mucha esperanza, yo creo que desde las mujeres, desde las víctimas, hay mucha esperanza de país. Estamos seguras que no es perfecto, el anterior tampoco lo era, pero aquí estamos, aquí nos vamos a quedar y es la implementación la que nos hará que sea la medida de nuestros sueños, pero también de los sueños de las víctimas y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, no hay miedo de que no sea perfecto, porque para eso estamos nosotros y nosotras, para hacerlo más a la medida. Entonces, sí celebro con ustedes este día y me parece muy importante. No lo he terminado de leer, pero algunas cosas tocó revisar para poder conversar con ustedes esta mañana. A mí me hacen 3 preguntas para compartir con ustedes: el papel de las mujeres en este proceso, los retos que tenemos y las buenas prácticas que hay que recoger. Esas 3 preguntas surgen en el marco de este espacio que habla de la oportunidad que significa la justicia transicional o los contextos transicionales para la igualdad de género, ¿sí? Creo que hay un punto de partida fundamental y tiene que ver con pensar en la transición como una oportunidad, y en este caso concreto como una oportunidad para las agendas de las mujeres y de erradicación de violencias contra las mujeres. Las mayores muertes de mujeres no las pone el conflicto armado, las mayores violencias contra las mujeres no las ha puesto el conflicto armado. El déficit de justicia que tenemos las mujeres y las niñas en Colombia no están puestas en la ley de transición que teníamos o la ley 975, sino en la legislación actual. Entonces, creo que el primer punto de partida que para mí es fundamental llamar la atención es la oportunidad que para la agenda de las mujeres, para la reivindicación de nuestros derechos, significa la firma de un acuerdo de paz. A nosotras, a las mujeres, a las feministas, también nos dijeron que nos quedáramos calladas, que no habláramos de nuestros derechos hasta que no se firmara el acuerdo. Incluso llegaron a decirnos que no debíamos hablar de violencia sexual, que eso era ponerle una bomba al acuerdo de paz, ¿sí? Pero como somos desobedientes y los derechos de las mujeres han avanzado porque somos rebeldes y desobedientes, hablamos de eso y nos fue muy bien. O sea, las partes escucharon. Las FARC escuchó, el gobierno escuchó, creo que juntos y juntas lo hicimos mejor. Entonces, es decir, que antes de plantear los retos,
es decirles que estuvo muy bien que desobedeciéramos, que esta oportunidad que nos abre un nuevo acuerdo está fundamentalmente ligado a pensar en los derechos humanos de las mujeres de aquí en adelante, al fortalecimiento de la justicia de aquí en adelante y cómo la transición nos da una oportunidad para una construcción democrática con las mujeres, porque no podrá ser democrática si no estamos. Creo que hay una referencia que es obligada y que a veces es molesta, pero cuando yo escuchaba a Mónica pensaba mucho en lo que nos pasó a nosotras en el proceso de paz de Colombia. Nosotras al principio decíamos que el proceso de paz fue mezquino con las mujeres y yo solo lo quiero ilustrar con una portada de una revista muy famosa, la revista Semana, hace por lo menos 2 o 3 años, que decía los hombres que construyen la paz de Colombia. Y era literal, todos eran hombres y eran los que estaban en la primera fila. Había mujeres, claro que sí, muy importantes, muchas de las que están aquí además, debajo, haciendo un trabajo fundamental, pero lo que se presentaba al mundo eran los hombres que construían la paz. Entonces, decirles que las mujeres en Colombia jugamos un papel muy importante en el proceso, podemos decir todas las propuestas que enviamos en tierras, en participación política, en justicia, pero no nos vieron desde el principio, no estuvimos desde el principio y nuestro lugar en las conversaciones, más allá que ser víctimas, porque efectivamente hubo mujeres víctimas invitadas a la mesa, fue un espacio que fue luchado, diciendo somos más que víctimas, estamos aquí y proponemos. La justicia no la crean solamente los abogados, también hay abogadas. La historia del conflicto no la escriben solo los historiadores, hay historiadoras, ¿sí? Pero eso ni fue sencillo, ni siempre lo logramos, pero una cosa que es muy interesante es que hemos estado en todo el proceso jugando un rol importante, incluso como el salvavidas en muchos momentos del proceso. Desde el que se anuncian las conversaciones, salimos las mujeres a decir, respaldamos el proceso de paz. En los momentos álgidos del proceso, dijimos las mujeres, vamos a proteger y vamos a estar aquí. Cuando nos invitaron como expertas a La Habana a hablar de un tema que era difícil, que era violencia sexual, fuimos con propuestas y dijimos, lo que más queremos es que este acuerdo salga, pero estamos aquí. Cuando hubo que respaldar el acuerdo, miren, víctimas de violencia sexual nos llamaban y nos decían, vamos a votar por el sí, porque lo más importante es que esto no se repita, ¿sí? Entonces las víctimas de violencia sexual de todos los actores también dijeron que sí. Cuando gana el no, nuevamente las mujeres vamos a La Habana, las representantes de la comunidad LGTBI volvemos a La Habana hasta el último minuto, o sea, hasta una semana antes o 2 semanas antes del segundo mejor acuerdo, las mujeres estamos ahí diciendo respaldamos y lo más importante es una salida política y negociada a esto. Y creo que la generosidad de las mujeres y el movimiento de mujeres no siempre ha sido la generosidad de quienes hacen el acuerdo, ¿sí? Eso simplemente es importante a la hora de contar la historia de lo que ha sido el proceso con las mujeres y de que los logros de los que hoy sí podemos hablar no fueron gratuitos y costaron realmente mucho trabajo y demostrar, porque siempre nos toca demostrar que también somos abogadas, que también somos penalistas, o sea, hay unos nombres de hombres que no tienen que demostrarlo, a nosotras nos toca demostrar que también sabemos y que lo hacemos. Entonces creo que ese triunfo y ese reconocimiento que nos hace Mónica y que nos hace Geraldina a este proceso, yo creo que es real, yo creo que aquí las mujeres tuvieron un rol muy importante, pero decirles que tampoco fue fácil y que es gracias a las luchas de las mujeres, de las organizaciones y de los movimientos que hoy podemos decir, hay propuestas que las mujeres hicimos con cosas que yo creo que también son muy interesantes y es lograr la confianza entre las mujeres de la sociedad civil, las mujeres del gobierno y las mujeres de las FARC. La semana pasada Victoria Sandino, que es una representante de la guerrilla de las FARC, plenipotenciaria, me decía, con la última visita de las mujeres a La Habana es lograr las confianzas, es vernos de otra manera, es saber que tanto las mujeres de las FARC como las del gobierno, como las de la sociedad civil, lo que quieren es que haya un acuerdo y que podamos pasar de la guerra a la construcción de una paz estable, duradera y con justicia para todos y para todas. Entonces creo que ese
ese recuento para que cuando contemos la historia de cómo lo hicimos de bien las mujeres, no se nos olvide que ese hacerlo bien pasó por encima también de muchos obstáculos y de revelarnos y de hablar, como siempre lo hacemos las mujeres, de lo que se nos dice que no hablen, ¿sí? De podernos revelar y hablar de lo que no se puede nombrar. Quiero hablar de los retos en este proceso que tienen que ver con la transición y lo que viene después de la transición. Yo podría hablarles de muchos retos, pero hay 4 cortos sobre los que quiero llamar la atención. Uno primero, el reto de la justicia, ¿sí? La justicia transicional tiene que ser una base para la justicia ordinaria. Creo que además en el segundo mejor acuerdo lo dice muy bien en el punto 5.1 creo que quedó ahora. La justicia transicional no va a reemplazar la justicia ordinaria y como no la reemplaza, tiene que servir de solidez y tiene que dejar acumulado para la justicia que vamos a tener después de la justicia ordinaria. Entonces, creo que el primer reto del que podemos hablar y del que nos espera es en los temas de justicia. Hay una feminista muy famosa estadounidense, Rhonda Copeland, que decía que la justicia, realmente decía que los tribunales siempre llegan muy tarde para las mujeres. Y yo creo que el reto es que esta justicia, aprovechando lo que hemos hecho, no llegue tan tarde para las mujeres. Las víctimas de los paramilitares en Colombia, hoy todavía más del 80%, del 90% no tienen justicia. Es una justicia muy tarde para ellas y fue un proceso transicional, ¿sí? El reto que tenemos es que esa justicia que viene no nos desborde, no le quite el derecho a las víctimas de la verdad, de la justicia, de la reparación. Entonces es como un reto del que tendríamos que acumular para la construcción futura. Hay un segundo reto que tiene que ver con los temas de salud y se los voy a explicar en este tema de violencia contra las mujeres muy claro. Las víctimas de violencia sexual que nosotras hemos encontrado en los territorios, víctimas de grupos paramilitares, tienen afectaciones en salud muy altas, muy graves, mujeres con lesiones anales, vaginales, que uno pensaría que solamente pueden encontrarse en África y no, están aquí en Montes de María o están aquí en La Gabarra, en Tibú, y no hay un modelo de salud que responda de manera integral a eso, ¿sí? Y el binomio entre justicia y salud, que sería lo que podría llegar a garantizar que las mujeres se sientan realmente reparadas, no se han logrado. Eso en conflicto armado. Pero en violencia contra las mujeres, hoy incluso se habla desde medicina legal de una violencia feminicida. Hoy los maridos, exmaridos, novios, exnovios, no solamente quieren aconductar a las mujeres o no solamente quieren regañarlas o castigarlas, o sea, los golpes llegan a querer asesinarlas, ¿sí? O sea, es tan fuerte la violencia cuando un exmarido te coge a patadas la cara, no te quiere golpear, te quiere asesinar. Entonces, y no hay respuestas en salud integral para esa mujer si no tiene señales en la cara, si los golpes no son visibles. El binomio de salud y justicia que no se ha superado en el conflicto armado tendrá que ser un reto que la transición nos deje para la construcción de los derechos de las mujeres en el futuro. Creo que hay que pensarlo mucho mejor, pero creo que tenemos que trabajar en eso porque para muchas de estas mujeres han recibido el recurso que les da la unidad, pero sus temas de salud siguen intactos. Si una mujer que no ha podido decirle al médico en las citologías que le hace porque tiene el ano y la vagina unidas, ¿sí? Y nadie se lo pregunta tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Mujeres que han perdido el oído por los golpes de sus maridos y que ¿quién les puede atender eso? ¿Sí? Entonces, creo que ese reto en salud o el binomio salud y justicia tendrá que ser un reto que nos pueda poner la transición. Hay uno tercero que a mí me llama mucho la atención desde Irlanda y que creo que lo van a abordar y es el tema de seguridad y protección para las mujeres. La transformación de la policía y de los entes de seguridad en un proceso transicional son fundamentales. No solamente el desmonte de los ejércitos, sino la construcción de una policía
más civil, más con derechos, con enfoque de derechos humanos, más de protección a las víctimas. Aquí hay experiencias, creo que en el panel siguiente también lo van a nombrar, que hay una línea de orientación a las víctimas de violencia basadas en género que es liderado que es atendido por la policía, pero esto, la protección para las mujeres que denuncian, por ejemplo, violencia sexual en conflicto armado no está resuelto, pero tampoco para las que denuncian a sus maridos, exmaridos, novios, exnovios. De hecho, las mujeres tienen, lo voy a poner entre comillas, tienen mayor protección si quien les golpea es su marido, pero si quien les golpea es su novio, o sea, no hay medidas de protección claras que puedan llevarlas a proteger. Y que en todo caso, creo que toda la institucionalidad tiene que comprometerse con una tolerancia cero de la violencia contra las mujeres, y creo que ahí la policía y los órganos civiles tienen que tener un compromiso y una formación muy alta de no decir el exnovio nunca la viola, si fue el exnovio es porque tenía todavía derecho. ¿Usted está segura que quiere denunciar a su marido? ¿Sí? Eso, la policía… Yo que he estado en procesos de formación con la policía, creo que ha habido avances, pero creo que el reto de la transición, es decir, no ha sido suficiente. Muchas mujeres que han denunciado los golpes y las violencias de sus maridos, luego han quedado asesinadas, porque no hay respuesta, porque la policía nos dice, si no es en flagrancia no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, esa seguridad, esa protección que no se ha logrado en el conflicto armado, muchas víctimas que han denunciado han sido perseguidas, exiliadas, víctimas de amenaza, es otro de los retos que tendremos que asumir después de la transición o de lo que tendremos que aprender para la transición. Y hay uno final que tiene que ver sobre todo con las nuevas violencias que surgen después de los procesos de paz. Y aquí hay colegas que trabajan muy bien el tema, de eso lo conozco mucho más del proceso de Bosnia, pero todos los riesgos de los que también ha hablado la Corte Constitucional que tienen las mujeres después de los procesos de paz, mujeres que han sido víctimas, mujeres excombatientes, riesgos de desplazamiento forzado, pero también riesgos de violencia sexual, riesgo incluso de ser víctimas de trata de personas, el tema del trabajo sexual o la prostitución forzada, son riesgos que surgen después de los procesos de paz. Hay zonas de alta vulnerabilidad, por ejemplo, zonas de concentración, y eso es muy importante que lo tengamos claro, cuando hay más concentración de hombres en territorios pequeños, en zonas empobrecidas, ¿sí? Las vulnerabilidades se potencian y allí la necesidad de vigilar la garantía de derechos humanos de niñas, mujeres jóvenes empobrecidas, mujeres adultas que en esos territorios donde llega gran cantidad de hombres armados van a ver en ese hombre armado o en ese hombre que viene de una delegación internacional la posibilidad de salvarse de la pobreza, ¿sí? Creo que es un riesgo adicional. Entonces hay un reto que tiene que ver con las nuevas violencias que surgen. También lo conocemos muy bien por Centroamérica. Posterior a la firma de los acuerdos de paz, se dan los más altos niveles de violencia, las violencias domésticas, los que llegan después de la guerra a buscar sus exnovias, examantes, exesposas, las armas pequeñas que quedan circulando, que son luego las pequeñas armas que son con las que se cometen los feminicidios, o sea, son poner el foco en las nuevas violencias que surgen y que tendrán que ser objeto de seguimiento, de vigilancia, pero también de pensar en la garantía de derechos humanos de las mujeres. Eso como retos. Como buenas prácticas, creo que Mónica y Geraldine, como buenas conocedoras del proceso de paz de Colombia, nombraron algunas. Yo creo que sí es fundamental para el proceso de paz de Colombia decirle al mundo que se creó una subcomisión de género, que las mujeres de los dos grupos, de las FARC y del gobierno, se la jugaron todos los días, ¿sí? Teniendo hijos e hijas pequeñitos y se fueron para allá, muchas se los llevaron, otras los dejaron, renunciaron a muchas, a los papás no les piden, que no les dicen que abandonan el hogar y a los hijos, pero a las mamás sí nos dicen eso, ¿sí? Y muchas de esas mujeres se fueron y lo hicieron y trabajaron día y noche. Nosotras fuimos testigos de muchas de esas mujeres que creyeron en eso, del gobierno y de las FARC. Y yo sí creo que eso hay que contárselo al mundo. Yo sí creo que ellas, las que estuvieron ahí,
del gobierno y de las FARC, no solamente el mundo y el país tendría que estarles agradecidos y agradecidas, sino que tenemos que contar cómo lo hicieron, cómo lo lograron teniendo sus niños y sus niñas pequeños, dejándolos enfermos, las mamás mayores, o sea, muchas historias que a las mujeres nos toca renunciar, pero digamos que a los compañeros hombres no, y no quiere decir que ellos lo hagan mal y nosotros lo hagamos bien, es que es distinto y ustedes lo saben muy bien y quienes están aquí saben muy bien que los roles de género los han puesto en lugares distintos de las cadenas de cuidado y por eso a nosotras nos cobran unas cosas distintas a las que les cobran a los varones. Entonces sí, creo que es fundamental visibilizar eso, visibilizar que el tema de transversalización de enfoque de género está en todos los acuerdos, o sea que usted puede mirar en los temas de tierras, de participación política, de víctimas, de drogas. Imagínense cuando las mujeres nos habían tomado en serio si hablábamos de cultivos de uso ilícito, cuando hablábamos las mujeres de que estábamos parte del eslabón más débil del narcotráfico y que no somos las grandes narcotraficantes, que en Colombia hay más hombres privados de la libertad en general, pero hay más mujeres privadas de la libertad por drogas, ¿sí? Porque a las mujeres les imponen todo el peso de la ley en esos temas. ¿Cuándo se pensaba que las mujeres sabíamos de eso? ¿Sí? Quiero decirles que en el acuerdo hay temas fundamentales y particulares para las mujeres en los temas de la cadena de droga. Entonces, yo sí creo que eso es una buena práctica que hay que recoger. Y la última que cierra con la presentación que me hiciste, Colín, muchas gracias, y es que Humanas, Cisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres conformamos una plataforma que se llama Las 5 Claves y que esas 5 claves querían hablar de un tema que llevaban 3 años en Colombia en conversaciones de paz y no se hablaba, y era el tema de la violencia sexual, ¿sí? Y nadie quería hablar de eso, y era un tema muy incómodo, pero es que las mujeres somos muy incómodas, siempre estamos incomodando, y dijimos, de eso es de lo que tenemos que hablar. Y nos fue muy bien. Entonces yo lo que les digo es, no aceptemos que primero negociemos y luego hablamos de los derechos de las mujeres, primero negociemos y luego hablamos de los temas de violencia sexual, eso se va viendo después. Yo creo que también al mundo hay que contarle que las mujeres no negociamos nuestros derechos en ningún contexto y que eso no obstaculiza ningún proceso de paz, que eso lo potencia, lo hace mejor, lo cualifica. Hoy que se diga, nadie había dicho que la violencia sexual no podía ser objeto de amnistía e indulto, y las partes lo dijeron. Y miren, un dato más, cuando nos invitan a La Habana a hablar de violencia sexual, quien abre el espacio inicialmente, y así nos lo dijo las representantes del gobierno en ese momento, fue las FARC. Las FARC dijo, proponemos que vengan 10 expertas a hablar de ese tema, ¿sí? Y el gobierno primero dijo que no, y luego el gobierno dijo, bueno, sí, y hablamos con las dos partes allá, y decirles que lo escucharon y recibieron las propuestas. Seguramente las negociaciones que no conocemos fue más difícil, pero allá nos recibieron, no pensaron que estuviéramos obstaculizando el proceso de paz, y creo que eso que quedó ahí, una comisión de investigación particular para los temas de violencia sexual, pensar en que reconocer que la violencia sexual es uno de los delitos más invisibles en la guerra, porque no lo confiesan los agresores, porque es deshonroso decir que se violó en una guerra, y las víctimas les es más difícil hablar de eso porque siempre la culpa se pone en cabeza de la víctima más que el del victimario. Entonces, ante un delito tan difícil, decirles que lo que se logró es suficiente para que nosotras, las mujeres, las víctimas, los defensores y defensoras de derechos humanos y las feministas, digamos, estamos listas, como siempre lo hemos estado, para la construcción de la paz, y de la paz con justicia para las mujeres y con justicia social para el país. Muchas gracias.